Clasiones, vamos a continuar con el tema que comenzamos la clase pasada, que es el de provisión de agua. Habíamos comentado que es una de las instalaciones que tienen cierta simpleza en la ejecución del plano, en definitiva. Vamos ahora a un poco a materializar en el práctico algunos conceptos que vimos la clase anterior con respecto al tanque de reserva y hacer algunos comentarios que tienen que ver directamente con la ejecución del práctico. Entonces vamos a ver un ejemplo en la casa de piedra, este ejemplo que empezamos a ver, el tema de las instalaciones, ¿no? Con su planta baja, primer piso con 2 habitaciones, un solo baño, y la planta de techos donde aloja su tanque de reserva, ¿sí? Recuerden, yo había comentado este tema de la necesidad del tanque de reserva, por eso vamos a hacer un ejemplo tradicional sobre este punto del tanque de reserva. Volvemos entonces al ejemplo de las 3 plantitas para recordar cómo era un poco el proyecto, un poco la imagen de la casa. La imagen, el motivo tiene que el tanque de reserva por una cuestión estética se escondía detrás de unas paredes, algún comentario hicimos, elevado en la parte de la terraza, o sea, sin entrar en contacto por un tema constructivo. Y comenzamos con la ubicación de nuestra planta baja en el terreno, en todo el lote. Cosa importante siempre en un plano de instalaciones, la ubicación en el lote, donde entramos con el servicio de agua, ¿sí? Y vemos que lo estamos materializando con una línea totalmente llena, es decir, cuando nosotros vemos una línea llena en un plano, está queriendo decir que todavía no pasó por el tanque de reserva, o sea que esto es de una conexión directa. Es decir, línea llena en un plano, y color azul, por supuesto, agua fría directa. Ni bien entramos al lote, tenemos una llave de paso general, y después vemos que hay una derivación para poner una canilla de servicio, que generalmente se coloca sin superar los 2,5 metros de la línea oficial, con su respectiva llave de paso. Obviamente que siempre es interesante este concepto de la llave de paso para poder después independizar ese artefacto, en este caso una canilla de servicio, para llevar, para poder reparar el mantenimiento de esto. Nosotros entramos, ¿y a dónde vamos con el caño que llega en nuestro proyecto? ¿No? Bueno, nuestra cañería va hacia el pleno. Ahora lo vamos a ver más en detalle, este plano, acá se ve muy chiquito seguramente, pero hacemos una descripción. Antes de subir, en nuestro caso, al tanque de reserva, vemos que se deriva para una canilla de servicio en forma directa en los 2 laterales de la casa para tener en cuenta todo este tema del abastecimiento de agua para riego y ese tipo de cosas en este planteo. ¿Sí? Vamos ahora, después vamos a volver aquí en la planta baja donde se va a ver mejor, pero subimos al tanque de reserva, llegamos por el pleno y entramos directamente al tanque a través de un flotante automático, mecánico quiero decir, porque en este caso no tenemos bombeo, después vamos a hacer referencia al tema del bombeo. Entramos directamente al tanque para después bajar por el colector, y con una particularidad en este proyecto, el colector tiene 2 bajadas, que vamos a llamar bajada 1 y bajada 2. Una bajada destinada para el agua fría, distribuir el agua fría de la casa, y otra bajada destinada a que el agua se convierta en algún momento en agua caliente, o sea, abasteciendo el calentador de agua que vamos a utilizar en el proyecto. En nuestro caso, bajamos y llegamos a una batería de termos, que vamos a también explicar después por qué en este proyecto esta particularidad. Y desde la batería de termos se va a abastecer agua caliente. Nosotros en esta primera etapa vamos a concentrarnos en la distribución de agua fría. Eso quería decir. Vamos a
Después nos vamos a aproximar más a la instalación, pero como concepto vamos bajando del tanque por una de las bajadas. Una bajada se detiene en el baño de planta alta y abastece planta alta. La otra bajada sigue hasta el calentador de agua. ¿Sí? Si nosotros vemos en detalle qué es lo que sucede en ese baño, bueno, lo que sucede es que desde la bajada alimentamos agua fría a los artefactos. Vemos que siempre los artefactos entran del lado derecho, agua fría derecho, agua caliente del lado izquierdo. El agua fría del lado derecho, con una particularidad que solamente el inodoro, por lo general, según la línea del inodoro, se abastece por la izquierda. Un detalle curioso que nunca entendí por qué, pero la convención es que siempre por la derecha. Y vamos a ver que estamos manejando una línea punteada, así como vimos también en el tanque. Esa línea punteada es un código de dibujo, así como la línea llena significa agua directa. La línea punteada significa que viene del tanque de reserva, o sea que el agua viene de un tanque de reserva en este caso. Y acá hay una particularidad, nosotros tenemos esta bajada, y decidimos colocar una llave de paso debajo del vanitori. Entonces vamos con nuestro caño a la llave de paso y después realizamos el suministro del agua en forma lineal. Vamos otra vez, bajamos, vamos a la llave de paso y después hacemos el suministro en forma totalmente lineal. Y quiero hacer un comentario con respecto a esto que es interesante. Recuerdo que eso es una enseñanza que me dejó un plomero, una persona con mucha experiencia, y siempre van a ver que en el práctico, y a ustedes les va a pasar cuando lo apliquen en el práctico, que genera una dificultad de dónde colocar las llaves de paso, y si esta llave de paso corta algo o no corta, y empieza a ser todo un engorro de poder realizar la instalación. Y el concepto es interesante, lo vamos a aplicar en nuestro práctico, es que todo local sanitario tiene que tener su llave de paso, tanto fría como caliente. Hay un concepto general donde decimos, bueno, el agua caliente se corta desde el calefón o del termotanque y el agua fría hay una llave en cada local. Nosotros vamos a realizar el tema diciendo, en todo local tiene que haber 2 llaves de paso, como ejercicio, ¿no? Y habla un poco de la calidad constructiva. Este concepto de la llave de paso, este plomero de mucha experiencia me decía lo siguiente: vos siempre pensá dónde va la llave de paso como elemento principal y a partir de ahí se hace la instalación. Y es interesante esto. Es decir, yo decido dónde poner la llave de paso, no es que la coloco donde me cae. Por ejemplo, en este caso, debajo de un vanitori. Y en el vanitori yo voy con la llegada del agua y a partir de ahí realizo la instalación de mi interior del baño. Esto generalmente se piensa distinto, se piensa que el caño entra por donde entra y ahí aparece la llave de paso. Y no está mal porque en definitiva no encarece tanto la instalación, pero sí mejora muchísimo el funcionamiento de la instalación. Yo tengo la llave de paso donde decido que esté, o entre el inodoro y el bidet, que es por ahí lo más habitual, debajo del vanitori, en un lugar donde no se vea, afuera del local sanitario también puede ser. O sea que yo antes de entrar al baño voy a la llave de paso y después realizo la distribución. Bueno, continuamos. Estábamos en este elemento haciendo, vieron, muy sencillo. Ahora seguimos hasta planta baja. Seguimos hasta planta baja. Esperen que ubique el planito. Acá está. Y bueno, en planta baja ya empieza a ser un poquito más complicado porque esa bajada que viene del tanco, aquí vemos cómo se superpone la subida, ¿no? Por un lado, que marco con una letra S la subida, y la bajada que yo decidí que sea del agua fría, por un lado empieza a suministrar agua fría con este concepto al baño de este costado, previo llave de paso, y después me voy para el lado del baño auxiliar este que tengo en el exterior, alimento la ducha y el inodoro, pongo la llave de paso, y si yo puedo cometer un error y decir, bueno, continúo por acá la instalación para la cocina y en realidad yo tengo que salir antes de atacar la llave de paso, salgo con otro caño, aunque duplico la cañería acá, pero es necesario por la funcionalidad que yo les estoy pidiendo, y después recién alimento el agua fría por el lado derecho en la cocina, previo llave de paso. Por la otra bajada se ve en este detalle que entra a los tanques,
a los termotanques, perdón, para después de acá abastecer el agua caliente. Acá tiene una particularidad que se genera como un colector propio para los termotanques, porque es una particularidad de tener dos termos. Después vamos a hacer referencia a eso. ¿Sí? Este es un poco el planteo de la instalación de agua fría. Es decir, yo vengo del tanque, voy a lo que tengo más próximo, que es la segunda planta, porque vengo bajando, y después llego a planta baja y hago esta distribución que se utiliza mucho el sentido común. Y acá hay un ejemplo claro que yo les quería comentar con de la ubicación de la llave de paso y cómo lo vamos a aplicar en el práctico. Vamos a suponer que yo tengo una bajada por acá de agua fría, la provisión de agua fría. Vengo, pongo la llave de paso de la cocina y sigo alegremente con mi instalación en forma lineal, que es el error más común. Y si yo quiero cortar la llave de paso para abastecer la cocina, controlar la cocina, mejor dicho, corto también toda la instalación y la idea es independizar los locales. En realidad, el planteo tendría que ser el siguiente: yo abastezco la cocina con mi llave de paso, antes de que llegara la llave de paso salgo con otro ramal, abastezco acá el lavarropa y la pileta de lavar con su previa llave de paso, antes salgo y voy para el otro local. Y sí, como es terminal, lo coloco directamente donde entro porque no me molesta y no está mal dejarla ahí, y abastezco con agua fría el último local. Fíjense que acá yo estoy, en vez de ir por la pared, me voy a detener un poco en este concepto, cruzo por el piso y subo, por ese el recorrido más corto, pero me quiero detener en este concepto que vale la pena un comentario. El concepto sería el siguiente, o sea, la pregunta sería la siguiente: ¿está bien o está mal hacer una cañería de provisión de agua por piso? Porque tengo el camino más corto y qué sé yo, esos son un poco los argumentos. Y hoy en día, la verdad que es con el uso del plástico y la verdadera eficiencia que tiene la soldadura de plástico, aunque hay errores y he visto errores en las obras con soldaduras que no respetan el tiempo y que terminan perdiendo esos caños, cosa que es imposible que pase. Pero uno podría decir que con la aparición de la tecnología de la termofusión sería tolerable y no estaría mal hacer una instalación por pisos de provisión de agua. Digo esto que no estaría mal, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que antes estaba mal? Bueno, lo que sucedía antes era que la tecnología de que se usaba en agua era el plomo, y en el último periodo, antes de la aparición del plástico, lo que se usaba era el hidrobronce. El hidrobronce, soldado por capilaridad, con estaño, y en la última etapa del hidrobronce, que hay casas seguramente y edificios hechos así, se soldaba con soldadura de plata a través de una autógena. Realmente una soldadura de excelente calidad para evitar pérdidas, que era bastante recurrente con respecto al hidrobronce, con su dilatación, sobre todo la dilatación, o sea, cuando se calentaba el hidrobronce, el caño trabajaba de tal manera que partía la soldadura. Entonces, como era algo tan complejo soldar y después la reparación, por las dudas y por cualquier reparación, siempre se trataba de hacer la cañería por pared, porque la reparación por pared es mucho más sencilla que hacerla en el piso. Ese era un poco el concepto de por qué no se ponían las instalaciones por piso. Con la aparición, repito, del caño de plástico, la termofusión, garantizando una soldadura realmente tan eficiente, hoy en día este concepto desaparece un poco, aunque hay todavía profesionales que prefieren hacerlo por pared, y empieza a ser tolerable una instalación por piso de este tema. Bueno, nosotros ahora vamos a comenzar a hablar de calentamiento de agua, de cómo los sistemas para calentar agua en la obra. Igualmente les recuerdo la bibliografía, este libro como introductorio y como para profundizar un poco más esta clase de lo que estamos hablando. Se los recomiendo, o sea, no es una obligación leerlo porque ustedes saben lo que tienen que hacer, pero les sugiero la lectura de la parte de agua caliente de ese libro y todos los libros tradicionales que hay en la biblioteca
Con respecto a instalaciones sanitarias, si quieren profundizar, ahí tienen toda la bibliografía disponible. Entonces ahora vamos a continuar con sistemas de calentamiento de agua y por supuesto estas cosas las vamos trasladando a nuestro práctico.